Data Science Research Perú viene capacitando a profesionales y empresas de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Visión: ser referente y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando a nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Buenas noches a todos, bienvenidos a un webinar más de DSRP. Mi nombre es Javier Cuicapuza, fundador de Data Science Research Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con la orientación vocacional y en esta sesión tenemos como invitado a Luis Chicoma, ¿no? Luis Chicoma es ingeniero de datos, actualmente se desempeña en BCP como Head of Data Ops, ¿verdad, Luis? Sí, así es, Mm, Javier. Para el proyecto de Yape, estoy dentro de BCP. Genial, un gusto, Luis. Em, Listo. A ver. Comentarles un poco acerca de la organización, ¿no? Para que nos conozcan. Nosotros llevamos 4 años y medio haciendo difusión de los conocimientos de la ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Nosotros iniciamos estos eventos en diferentes universidades públicas, privadas. Estuvimos haciendo muchos eventos con empresas como banca, ¿no? Estuvimos trabajando con Pichincha, Interbank, hemos trabajado con Entel y una serie de empresas más, ¿no? Que hasta el momento vienen trabajando de forma constante con nosotros, ¿sí? Eh, el día de hoy, pues, se puede estar a cargo de la moderación del evento y como invitado, Luis Chicón, ¿no? Vamos a empezar entonces, Luis, con esta orientación vocacional para todo el público que justamente está iniciando en la ingeniería de datos, ¿no? Tienen muchas dudas y pues por ende quieren saber, ¿no? Qué herramientas, cómo formarse, etcétera, ¿no? En esta primera ronda tenemos, ¿no? ¿Qué formación académica? Pues sabemos que no hay una formación académica única, ¿no? Pero quisiéramos escuchar, según tu experiencia, ¿no? ¿Qué formación académica se debería seguir, ¿no? ¿Qué se debería hacer, ¿no? Para poder lograr llegar a convertirnos en este rol como tal, ¿no? Y pues qué funciones cumple, ¿no? El ingeniero de datos en una empresa como tal, ¿sí? Sin antes, porfa, no diré. Primero, preséntate, me olvidé de mencionar ello. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, chicos? Como comentaba Javier, mi nombre es Luis Chicoma. Actualmente me desempeño como Head of Data Ops en Yape. Yape, como saben, es un aplicativo respaldado por el BCP y al interno es una división, ¿no? Que está conformado por 400 personas más o menos. Entonces, Yape tiene su propia área de data que trabaja muy de la mano con BCP, ¿no? Pero al ser todo un ecosistema que hoy día tiene pagos, todo, tiene su propia área de data. Entonces, actualmente lidero el equipo de Data Engineers que trabajan en Yape y construimos todos los flujos para aprovisionar todos los procesos de data que necesitamos hoy en día, ¿no? Ya que tenemos que dar soporte a todas las áreas de negocio, áreas de marketing, para que en base a la información que nosotros podamos disponibilizar puedan tomarse decisiones. Entonces, ese es el rol que actualmente yo desempeño. Les voy a comentar un poco sobre la formación académica que yo tengo y la formación académica que considero para un data engineer, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, me gradué en el año más o menos 2013 y inicié como desarrollador de software, porque me gustaba el desarrollo de software y yo desde la universidad ya sabía que quería dedicarme a lo que es el desarrollo. Entonces, aquí hago una primera pausa para indicar de que si ustedes quieren ser data engineers, sí o sí se van a cruzar con la programación, ya sea con un lenguaje
que hoy en día tenemos dos lenguajes que son muy usados para poder ser un data engineer. Python, que considero que es un lenguaje bastante sencillo de aprender. Hay mucha documentación, tanto en español como inglés, también varios cursos gratuitos o de pago en los cuales podríamos aprender. Y el otro lenguaje que está siendo también bastante usado, sobre todo para grandes procesos de carga de datos, que es Scala. Entonces, yo recomendaría que ustedes, si quieren ser ingenieros de datos, miren muy de cerca estos lenguajes de programación, ¿no? Python y Scala, y puedan formarse en lo que respecta a la programación con estos lenguajes. Genial. Eh, y dentro, Luis, de la formación que tú has seguido, ¿no? Coméntanos un poquito cómo ha sido ese proceso. Hola, Luis. No, vale. Disculpa un poco. Parece que se fue la señal de Luis. En breve continuamos. Hola, hola. Sí, Luis, ya. Eh, Perdón. Sí, hubo un corte acá de energía y se tuvo que reiniciar la conexión. Disculpe. dale, dale. Como les comentaba, en el tema de formación académica, si ustedes quieren ser ingenieros de datos, van a ver muy de cerca el tema de programación. Los lenguajes que usualmente están trabajando las empresas son Python, que es un lenguaje más sencillo de aprender. Hay documentación tanto en español como inglés, y el otro lenguaje con el que se trabaja es Scala, ¿no? Scala es un lenguaje relativamente nuevo, y de hecho hay un framework que hoy en día es bastante usado en el tema de ingeniería de datos, que es Spark, y herramientas, por ejemplo, como Databricks utilizan en su core Scala para poder trabajar estos grandes procesos de datos. Retomando un poco al tema de mi formación académica, les comentaba que había sido programador, desarrollador de software, pero en algún momento se me dio la oportunidad de involucrarme en algún proyecto de datos, que en este caso fue Yape. ¿Cómo es que inicié y cómo fue este cambio de ser un desarrollador de software a ser un data engineer, que también considero yo que es alguien que desarrolla, pero enfocado netamente en los datos? Entonces, yo conocía, por ejemplo, el lenguaje Python porque trabajaba en proyectos personales con este lenguaje. Me parecía un lenguaje sencillo, bastante amigable, y como veía que el tema de Big Data estaba siendo bastante mencionado, bastante tocado, veía algunos posts en LinkedIn que el Big Data y los roles que se iban a necesitar para Big Data iban a ser bastantes demandados. Entonces comencé a estudiar sobre este lenguaje Python, hice algunos desarrollos al interno para algunos proyectos personales. Para comentarles uno, por ejemplo, hay algunas APIs que te dan estadísticas de cómo están jugando los equipos. Entonces trabajé con la librería Pandas de Python y comencé a desarrollar algunos procesos para sacar algunas estadísticas de esto. Como a mí me gusta el fútbol, entonces lo asocié, el aprendizaje que venía realizando de este lenguaje, con un proyecto personal, que en este caso era
este proyecto de estadísticas, ¿no? Entonces, cuando yo paso a Yape para poder ver el equipo de Data Engineers. Bueno, en ese momento todavía no estaba formado un equipo de Data Engineers, pero el proyecto básicamente era migrar la base de datos de Yape, de una base de datos, en ese momento Yape estaba en MySQL, que era una base de datos transaccional, a Cosmos DB, que era una plataforma totalmente distinta, porque Yape estaba en AWS y la migración era hacia Azure, hacia una base de datos Cosmos DB y una base de datos no relacional. Entonces, lo primero ahí era que yo necesitaba conocer cómo estaba desarrollados todos estos pipelines. Yo ingresé a este proyecto cuando ya lo estaban desarrollando. Entonces, yo básicamente entraba a reemplazar al líder técnico de datos en ese momento, ¿no? Pero el proyecto ya estaba en curso. Entonces, lo que me tocó primero aprender es cómo está el proceso, aprender sobre la nube de Azure, cuáles eran los componentes de data que estaban utilizando para este proyecto de migración y conocer los detalles técnicos, ¿no? Que venían trabajando en este caso el equipo. Entonces, con respecto a la formación académica que ustedes deben seguir, uno es escoger uno de estos dos lenguajes, Python o Scala. De hecho, yo les recomiendo empezar por Python porque es más sencillo, pero si ya conocen Python, podrían iniciar con el tema de Scala, que es un lenguaje derivado de Java, es un lenguaje bastante potente y pueden también trabajar en local y ver cómo funciona este lenguaje. Si bien es cierto, hay poca documentación en español, pero la documentación que está en inglés es un inglés bastante técnico que puede ser entendido. Entonces, esa es la segunda recomendación que les voy a dar, es siempre vayan a la documentación, a la fuente oficial del lenguaje, de la plataforma, del framework, porque en esta documentación, pues ustedes van a poder encontrar para qué sirven ciertas funciones, para qué sirve el framework exactamente, y luego si tuviesen algún problema, pues lo podrían buscar en algún foro como Stack Overflow o por ejemplo Azure para algún issue que tú presentes con su plataforma, tiene un foro donde podrías ir a buscar. Entonces, en nube. Son muy pocas las empresas que quizás son muy grandes, han iniciado en on-premise y están migrando hacia la nube. Entonces, la segunda recomendación acá es vean todos los vendors de nube que existen. Principalmente son tres, que es Azure, AWS y Google Cloud. Entonces, de estas tres nubes, ustedes escojan una de ellas para poder aprender. En mi caso fue Azure por el proyecto que estábamos viendo en ese momento. De hecho, yo ya había experimentado algunos proyectos personales con AWS, pero no vi tanto el tema de data. Más me enfoqué en el tema de APIs porque desarrollé una aplicación móvil y necesitaba utilizar algunos servicios de AWS para este desarrollo. Pero netamente para datos, mi experiencia es dentro de Azure y es lo que hoy día les voy a comentar, ¿no? Entonces, mi segunda recomendación es vean todos los vendors que existen de nubes. Los principales son esos tres que les comento, porque hoy en día las empresas que están trabajando proyectos de Big Data sí o sí necesitan que un Data Engineer conozca una de estas nubes, ya sea AWS, Azure o Google Cloud. ¿Por qué? Porque estas empresas ya ofrecen servicios personalizados para ver temas de Big Data. Entonces, es muy importante que puedan conocer una de estas nubes. Además, todas estas nubes ofrecen certificaciones fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Azure, hay tres, que es Azure Fundamentals, que te da una introducción general
a la plataforma de Azure. Luego está Data Fundamentals para explicarte cuáles son los componentes de data que trabaja en Azure. Y hay una orientada a IA también que es fundamental, donde te explica ciertas estrategias de Machine Learning y los componentes que ellos manejan para trabajar el tema de Machine Learning. Una recomendación ahí bastante importante es que, por ejemplo, para las certificaciones fundamental, Azure lo que hace es saca eventos que son cada 2 o 3 meses y si tú asistes al evento, ellos te regalan un cupón para que tú puedas obtener estas certificaciones de fundamentals. Luego voy a buscar la página donde publican estos eventos para que ustedes los puedan revisar, se registren. Ellos los van a capacitar, son capacitaciones a veces de 2 días. Los van a capacitar, por ejemplo, para Azure Fundamentals y luego, si ustedes asisten a las capacitaciones, les regalan estos cupones y pueden dar el examen de certificación. Entonces, las certificaciones que yo he podido dar de Fundamentals han sido de esta manera, por eso es que les comento que Microsoft trabaja de esa manera. AWS también he visto que hace este tipo de eventos, te pone como que challenge para que puedas resolver y en base a eso también te regala cupones para que puedas dar ciertas certificaciones. ¿Ok? Entonces, ya escogimos un lenguaje de programación, ya hemos revisado la documentación, también necesitamos aprender sobre algún vendor o sobre alguna nube en específico para poder trabajar y ahora tenemos que buscar sobre esa nube cuáles son las herramientas de Big Data, porque los Data Engineers hoy en día en las grandes empresas trabajan sobre proyectos de Big Data. Hay algunas que son muy grandes, que los proyectos de Big Data han comenzado en on-premise. De hecho, BCP, por ejemplo, tiene su Data Lake en on-premise, pero todo ya lo está migrando a la nube. Y cada vez que solicita un Data Engineer, sí o sí pide como requisito que sepa de alguna nube y de los componentes que trabajan en esta nube. De hecho, BCP pertenece al holding de Credit Corp y al ser todo un conglomerado ya tiene un acuerdo con Microsoft para que le pueda brindar todo el soporte, el aprovisionamiento y tienen un contrato bien específico para poder utilizar esta plataforma. Entonces, a nivel Perú, lo que he podido determinar y para que ustedes lo tengan en cuenta es que las grandes empresas como bancos, quizás mineras, trabajan con Azure. Pero en el extranjero, si ustedes quisieran ver algún proyecto del extranjero, sí está diversificado entre AWS, Google Cloud y también algunos proyectos en Azure. ¿Por qué las empresas peruanas, digamos, prefieren Azure? Por lo que he podido conversar y me han podido comentar, es que el tema de Azure, el soporte que ellos les brindan, primero que tiene una sede acá en Perú, ¿no? Si bien es cierto, Google y AWS también la tienen, pero en el caso de Google tiene un par de años y AWS recién la ha implementado. En cambio, Microsoft ya la tiene hace bastante tiempo y el tema del soporte que ofrece Microsoft tiene 2 características. Es rápido y es personalizado. Entonces, los bancos ante algún incidente necesitan tener el soporte de manera inmediata. Por eso es que se han enfocado en trabajar con esta plataforma que es Azure. Entonces, si ustedes quieren ser data engineers acá para trabajar en una empresa en Perú, deberían ver bastante de cerca el tema de Azure, porque las grandes empresas están solicitando el conocimiento de esta nube, ¿no? Entonces, ya hasta este momento hemos podido ver sobre el lenguaje de programación que podemos trabajar, revisar la documentación, revisar el tema de la nube y luego tenemos que establecer cuáles son los componentes de nube que podría trabajar un data engineer, ¿no? Lamentablemente hoy en día en las universidades, en los institutos, no te enseñan sobre estos temas, ¿no? Solamente te preparan para algún lenguaje de programación. Si tú estudias ingeniería de sistemas, que en algunas universidades, dependiendo
de la carrera. Por ejemplo, en donde yo estudié ingeniería de sistemas, lo orientaban al tema de programación, pero hay otras universidades que en la parte de ingeniería de sistemas no lo orientan tanto al desarrollo de software, sino a la parte de gestión. Y tienen otra carrera, por ejemplo, como ingeniería de software. Pero de todas maneras, las universidades, los currículums perdón, los programas que presentan las universidades no te enseñan estos temas que hoy día las empresas están solicitando. Tienes que llevar siempre un programa aparte o capacitarte por tu cuenta, donde te puedan enseñar personas que vienen trabajando, porque los profesores que solamente están en el ámbito educativo no ven estos temas. Mayormente estos temas te los explican o llevas a algún curso con las personas que están trabajando en esta tecnología y te podrían indicar cuál es esa línea de aprendizaje que tú debes seguir para poder trabajar con estas tecnologías. Entonces, la formación académica que debes seguir es, tú puedes tener una carrera en ingeniería de sistemas y de software, pero sí o sí lo vas a necesitar complementar con algún programa, algún curso que te prepare para ser data engineer. Lo puedes hacer por tu cuenta, pero va a ser un camino mucho más largo. ¿Por qué? Porque por tu cuenta tendrías que buscar cómo está el mercado, qué recursos se están utilizando de Big Data en Perú, qué es lo que están solicitando las empresas. En cambio, si tú llevas un curso o un programa especializado por alguien que viene trabajando, te va a decir cuál es el camino que tú deberías seguir, cuáles son las herramientas que están solicitando en el mercado, y eso te va a ayudar a cortar eh, ese camino para tú convertirte en un data engineer. Ok, Javier, ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta Sí, sí, o justo, los resolvemos al final. justo en el siguiente slide, Luis, vamos a absolver esas dudas que están comentando, ¿sí? Continuamos con la siguiente ronda. Justamente las habilidades que debe tener un data engineer, ¿no? Aquí pues vamos a mencionar herramientas como las que nos están preguntando, ¿no? Es necesario conocer Hadoop, Spark, es necesario saber Python en estas tres nubes, etcétera, ¿no? Coméntanos un poquito esto, Luis. Ujú. Ok, ok, Sí, ok, está bien. Eh, Como les indicaba, es importante conocer un lenguaje de programación. ¿Me escuchan? sí, sí, te escucho, Luis, adelante. Ah, ok, como indicaba, es importante conocer un lenguaje de programación. De hecho, el lenguaje de programación no está amarrado a la nube. Este lenguaje de programación van a poder utilizarlo en cualquiera de estas nubes, ya que este lenguaje pues, puede ser utilizado con una herramienta como es Databricks, y Databricks es una herramienta que funciona en estas tres principales nubes, ¿no? Que es Azure, Google Cloud y AWS. Eh, ¿Cuáles son las habilidades ahí? Bueno, voy a ver esta pregunta que me pareció interesante. Dice, ¿es necesario conocer Hadoop o Spark? ¿No? Lo que yo he visto dentro del BCP, dentro de los proyectos de data que está trabajando, al inicio, cuando implementaron su data lake, han estado trabajando con Hadoop, ¿no? Porque fue una herramienta que en su momento les permitió crear el data lake, poder trabajar estos grandes procesos de data con esta tecnología que maneja Hadoop, que es el MapReduce. Pero al pasar ya los procesos a nubes, Spark se ha convertido como que en el framework preferido para trabajar Big Data. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido y es mucho más versátil con las herramientas que se trabajan hoy en día. De hecho, Databricks, como les comentaba, es una herramienta con la cual hoy en día trabajamos, y Spark es el framework.
y BCP está migrando de Hadoop hacia Spark, ¿no? Porque a nosotros nos ha funcionado, ya que, como comentaba, es muchísimo más rápido. La tecnología que está desarrollada en Spark permite que estos procesos ETLs sean mucho más rápidos, sean mucho más versátiles, y acompañado de una herramienta colaborativa como Databricks, pues nos permite manejar este framework por debajo con 3 lenguajes que son Python, Scala, bueno, son 4 en realidad: Python, Scala, R y SQL, ¿no? Si ustedes no quisieran trabajar con una herramienta como Databricks, también podrían instalar Spark en un ambiente local y sobre Spark poder ejecutar código Python o poder ejecutar código Scala. Lo que te permite hacer Databricks es que esto ya lo tiene integrado y abstrae todas las configuraciones que tú necesitas hacer, ¿no? Para poder ejecutar algún proceso ETL como tal. Entonces, centrándonos en el punto de cuáles son las habilidades que necesita un data engineer, yo considero que son básicamente 3. Necesitas tener habilidades para desarrollo de software o para desarrollo de estos procesos ETLs, conocer un lenguaje, ¿no? Como puede ser Python, Scala. Sobre todo esos 2 me centro y me van a escuchar repetir constantemente porque son 2 de los lenguajes, y SQL también. Con este serían 3 de los lenguajes que se van a utilizar mucho dentro de un entorno de Big Data y que un Data Engineer lo debe conocer. SQL es fundamental, es básico, y este lenguaje debe ser acompañado de un lenguaje de programación como puede ser Python o puede ser Scala. Entonces, la primera habilidad ahí que necesita un data engineer, un buen data engineer, es tener bases sólidas de programación en estos lenguajes, ¿no? No solamente es necesario conocer el lenguaje, sino saber cómo funciona, cómo está compuesta ciertas funciones y en qué momento deberíamos utilizar cada una de estas funciones que nos ofrecen los lenguajes de programación, ¿no? Esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es que tiene que ser una persona que le guste resolver problemas. En el mundo de Big Data, lo que más nos va a sobrar son problemas, y un data engineer debe estar preparado para trabajar con todos estos problemas que se puedan presentar, ¿no? Los datos, pues, se presentan de diferentes formas, ¿no? Tenemos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, y a veces trabajar con gran cantidad de datos y diferentes tipos de datos. Por ahí vamos a tener, por ejemplo, el tema de descuadres, data que nos está cargando, y el data engineer debería estar motivado para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Siempre se van a presentar distintos tipos de problemas, pero esta persona debe tener la capacidad de poder tomar el problema y buscar la mejor solución, la más óptima. En el mundo de Big Data, el tiempo es bastante importante. Entonces, un buen data engineer debe preocuparse para que el proceso que esté desarrollando sea óptimo, sea un proceso eficaz y eficiente, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos en cloud, parece que los recursos fueran infinitos, pero no es así. Al final de mes hay que pagar una factura por todo lo que utilizamos. Entonces, es muy importante que el proceso sea eficiente, sea eficaz y utilizar la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esa es una de las habilidades, ¿no? Ser un buen programador, un buen desarrollador, ser una persona que le guste resolver problemas. Y la tercera habilidad que yo considero y que de hecho evaluamos mucho en Yape cada vez que quiere ingresar una nueva persona al equipo de Data Engineers, es que sea una persona proactiva y no tanto una persona reactiva. Los datos hoy en día nos permiten tomar decisiones, y mientras más rápido tomemos las decisiones
es mejor. Entonces, esto va alineado a que una persona, si identifica algún error o si identifica alguna mejora, pueda trabajar en ello, ¿no? Pueda, o si no conoce sobre alguna tecnología, pueda autocapacitarse o proponer mejoras en algún proceso que esta persona identifique. Entonces, son tres de las cualidades que hoy en día el BCP, y por lo que he revisado dentro de LinkedIn, son habilidades que se necesitan. Si bien la parte técnica es importante, la parte técnica cualquier persona la podría aprender porque pues después de la pandemia se han abierto muchos cursos gratuitos, tenemos infinidad de recursos en Internet, pero nadie te puede enseñar a ti a ser proactivo, a ser una persona que te gusten los retos. Eso ya tienes que cada uno prepararse para ello, ¿no? Entonces, esas son un poco las habilidades que se evalúan dentro de un proceso de selección. Ahora, ¿qué herramientas y son las que yo trabajo? Primero, acá es que un data engineer en un proyecto de Big Data, ¿cuál va a ser la función que va a desarrollar? Es básicamente desarrollar un proceso ETL, ya sea en on-premise, ya sea en nube, va a desarrollar un proceso ETL, donde va a tener una fuente de datos, ¿no? O puede tener muchas fuentes de datos, va a tener una tabla destino o un repositorio destino donde van a llegar esta fuente de datos y en el camino pues se va a desarrollar un proceso de ETL, ¿no? Se va a extraer la data, va a haber un proceso de transformación y finalmente va a haber la carga. Y aquí, en este proceso de ETL, interactúan varios componentes que hoy en día se trabajan en Big Data, ¿no? Hace algunos años se trabajaba con el tema teníamos un data lake y teníamos un data warehouse, ¿no? Teníamos el tema del data warehouse para trabajar toda la parte de analytics, toda la parte de BI, y como los datos que generaban las organizaciones cada vez son mayores, pues comenzaron a crear su data lake. ¿Cuál es el problema con ello? Que en el data lake estaban llegando la información de todos los repositorios de datos que tiene una organización, y si se quería tomar una decisión en base a toda la información que teníamos, uno era costoso porque los data lakes estaban en los ambientes de on-premise, y lo otro era que teníamos que hacer demasiados procesos ETLs para poder extraer toda la información que teníamos dentro del data lake. Entonces, esta empresa que les digo que se llama Databricks y tiene un producto Databricks, lo que ha hecho hoy en día es plantear en el mercado una nueva arquitectura, y esta arquitectura se le denomina Lakehouse. ¿Qué es un Lakehouse? Han cogido lo mejor de un Data Warehouse y un Data Lake, y en base a la plataforma que ellos han desarrollado, han podido formar este concepto que ellos llaman Lakehouse. Tenemos un Data Lake con características de un Data Warehouse, ¿no? Donde vamos nosotros a poder desarrollar nuestros procesos ETLs para cargar la información dentro de un Data Lake, pero también le vamos a permitir que en base a este Data Lake que estamos desarrollando puedan tener características de un Data Warehouse. Por ejemplo, generar reportes, hacer dashboard para la toma de decisiones. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O qué es lo que le permite a Databricks poder tener esta arquitectura de Lakehouse? Es la tecnología Delta Lake. Entonces, ahí, por favor, vayamos tomando estos conceptos que son bastante importantes, que hoy en día las empresas están trabajando, ¿no? Arquitectura Lakehouse, ¿no? Que es una arquitectura que ha propuesto Databricks. Y lo que te dice esta arquitectura Lakehouse es que tú vas a tener lo mejor de un Data Warehouse y lo mejor de un Data Lake, y lo vas a tener centralizado. Esta arquitectura Lakehouse lo que te dice es que tú debes trabajar en 3 capas. La capa bronce, que es la capa donde tú vas a cargar
toda la información en crudo, la capa plata, que es una zona donde vas a pasar de toda la información que tienes en crudo, vas a modelar tu data y vas a tener la información más consumible, donde puedas tener ciertas tablas que ya pueden estar modeladas, ¿no? Porque en esta capa bronce tú vas a recibir datos no estructurados, semiestructurados y estructurados. En esta capa plata ya modelas esos datos que tienes en la zona bronce para que sean más consumibles. Y en la tercera capa, que es la capa oro, es una capa donde ya tú debes cruzar toda la información que tienes en la zona plata con fuentes externas, donde vas a tener tablas que son básicamente indicadores para poder presentar en un dashboard. Eso es lo que nos dice la arquitectura Lakehouse. Tienes 3 capas y en cada capa vas a ir refinando los datos. Zona bronce, zona plata y zona oro. Entonces, hemos hablado de arquitectura Lakehouse, hemos hablado de Databricks. De hecho, de aquí en un momento vamos a profundizar en este tema. Hemos hablado sobre los procesos ETLs, ¿no? Hemos visto que pues anteriormente se utilizaba un data warehouse y por otro lado un data lake, pero hoy en día lo que se está viendo en el mercado es solamente tener una arquitectura lakehouse. Ahora, ¿cómo es que Databricks soporta esta arquitectura lakehouse? Hay una tecnología que la tiene la Linux Foundation que se llama Delta Lake, ¿no? Esta tecnología Delta Lake es una capa de almacenamiento que te va a permitir trabajar con estas 3 zonas y te va a permitir crear lo que se llaman tablas delta. A diferencia de otras bases de datos, Delta Lake no es una base de datos, es una capa intermedia de almacenamiento que te va a permitir a ti crear tablas para tener una arquitectura Lakehouse en estas 3 capas que les he mencionado. Características muy importantes que presenta esta tecnología Delta Lake, que como les digo es respaldada por la Linux Foundation, es que te permite transacciones así completas. Quiere decir que toda la data que se está ingestando desde tu proceso ETL o se completa o se inserta todo o no se inserta nada en base al ETL que tú hayas desarrollado, ¿no? Otra característica bastante importante es que esta tecnología te genera versiones de la data por cada acción que se realice dentro de la tabla. Imaginemos que tú tienes un proceso ETL que se demora, que va a cargar 100 millones de registros, ¿no? Entonces, por estos 100 millones de registros, en esta tabla se genera la versión 1. Luego tienes otro proceso ETL que insertó 50 millones, te genera la versión 2 con esos 50 millones. ¿Qué pasa si en una siguiente ejecución insertas 100 millones más, pero esta carga está mal? Lo que te permite la tecnología Delta Lake, al ir versionando cada una de estas interacciones que se hace sobre la tabla, es poder viajar en el tiempo, le llama Delta Lake, y regresar a una versión anterior. O tú también podrías ver cuáles son los cambios que han habido entre versiones de estas tablas Delta. Entonces, es muy importante. De hecho, nosotros trabajamos con esta tecnología que puedan ustedes, como ingenieros de datos, revisar muy de cerca esta tecnología que se llama Delta Lake, ¿no? Entonces, ya tenemos Delta Lake, tenemos la arquitectura Lakehouse, y ahora, ¿cómo trabajamos esta arquitectura? ¿Cómo la integramos con esta tecnología Delta Lake? Para eso nosotros utilizamos la herramienta que se llama Databricks, la cual también es una empresa. Y esta herramienta Databricks, como les mencioné en un inicio, es una herramienta multiplataforma. Funciona dentro de Azure, dentro de Google Cloud y dentro de AWS. Esta herramienta Databricks el core de Databricks está desarrollado en Scala y utiliza Spark como framework de procesamiento de Big Data. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trabaja dentro de Databricks? Lo que hace Databricks tiene en su interfaz, tiene 3 perfiles para los que puedan trabajar en los proyectos de Big Data. Tiene un perfil para el tema de ingeniero de datos,
en el cual los ingenieros van a construir notebooks. No sé si alguno de ustedes ha podido trabajar con Jupyter Notebook. Entonces, va a ofrecer notebooks o espacios de trabajo donde ustedes van a poder desarrollar código R, código Scala, Python o SQL. Entonces, a través de esta interfaz van a poder utilizar cualquiera de estos lenguajes, van a poder desarrollar un notebook o un cuaderno de trabajo donde ustedes van a indicar todas las sentencias que necesita un proceso de ETL y luego lo van a schedular en lo que Databricks llama un workflow. Databricks es una herramienta bastante versátil que se conecta, por ejemplo, nosotros tenemos conexiones con BigQuery, con Storage Account, con Azure Function, con bases de datos SQL, Postgres, con Kafka, si en algún momento han podido trabajar. Se puede conectar con algún servidor en on-premise. Entonces, es bastante versátil y a nosotros, el 100% de nuestros procesos ETLs está desarrollado con tecnología Databricks. Tenemos estos workflows, no utilizamos una herramienta externa para poder schedular nuestros procesos ETLs, pero sí estamos pensando en algún momento adquirir alguna herramienta que sea complementaria a Databricks, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías que hoy día trabajamos: arquitectura Lakehouse, tablas Delta con tecnología Delta Lake y como herramienta de Big Data para poder desarrollar nuestros procesos ETLs, Databricks. ¿Okay? A nivel de lenguaje de programación, ahí nosotros tenemos dividido nuestros procesos ETLs en Scala y en Python, ¿no? ¿En qué casos utilizamos Python? Lo estamos utilizando en este momento para desarrollar nuestro modelo de Machine Learning para un tema de recomendaciones que tenemos al interno. Y para los procesos ETLs estamos utilizando Scala. ¿Uno es mejor que el otro? No. Al inicio, cuando recién salió Databricks y tenía su runtime con la versión, me parece, 7, sí era mucho mejor utilizar Scala porque el core de Databricks estaba desarrollado en Scala. Entonces, si tú utilizabas Scala a diferencia de Python, pues había una diferencia. Hoy en día, con las versiones, está en la 10.4 o 11.11 Databricks, ya no es tan relevante qué lenguaje utilizas. Entonces, por eso les decía al inicio, Python o Scala son dos de los lenguajes más utilizados. Si ustedes dominan Python, ya podrían trabajar con este tipo de herramientas. Y algo muy importante que hoy en día se está utilizando para el tema de ingestas y procesos ETLs es el tema de Spark Extractor Streaming. Hoy en día todos los procesos que se tienen en las diferentes organizaciones son procesos en streaming y los procesos ETLs ya no deberían ser en batch, o algunos deberían ser en batch y otros deberían ser en streaming. Como les digo, lo más importante para una organización es poder tomar decisiones en el menor tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Yape es muy importante saber cuántas transacciones se realizan en un minuto, en una hora. Entonces tenemos un dashboard que nos dice, en este minuto estamos transaccionando esto, tenemos tantas afiliaciones en este momento. O, por ejemplo, ahora que hemos sacado el tema de microcréditos, en el día vamos monitoreando cómo van nuestros microcréditos. Entonces, para eso no necesitamos un ETL que corra en batch, sino que corra en streaming. Y para esto yo les recomiendo que le den una mirada a lo que se llama Spark Extractor Streaming. Luego yo estos temas que les estoy comentando, le voy a pasar unos links a Javier y para que les pueda compartir a ustedes sobre estas tecnologías que yo les estoy mencionando. Entonces, esto que les acabo de mencionar es con lo que nosotros hoy en día trabajamos, tanto en Yape. Yape ha sido el primero dentro de todo Credit Core en implementar estas tecnologías y ahora BCP está migrando a esto, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que he hablado. Me gustaría también, si tienen alguna pregunta, poder responderlo. Sí, para cerrar esta ronda, Luis, tenemos una consulta de Ángel, ¿no? ¿Se aplica a matemáticas y estadísticas como tal? Un data engineer no lo aplica.
lo que aplican matemática y estadísticas para desarrollar el modelo son los data science. Un data engineer construye toda la carretera para que este data engineer coja como input el proceso ETL que se ha desarrollado y pueda crearse el modelo. Si el data engineer, por ejemplo, nos dice, necesito que estén creadas 100 tablas con X cantidad de registros, el data engineer se preocupa por toda la tubería o por toda la carretera que se tiene que hacer para desarrollar estos procesos ETLs, ¿no? Mayormente en estos procesos ETLs hay lógicas de transformación para limpiar datos, para formatear datos, pero no se aplica a temas de estadística. Esto más es para los data science. Genial. Vamos a continuar. Por ahí, Andrés, la consulta que nos haces lo vamos a responder en las siguientes presentaciones. ¿Sí? Luis, ¿qué libros dentro de tu formación no te han ayudado a poder consolidar tus conocimientos como ingeniero de datos? No estos, sino en tu experiencia, ¿cuáles han influido más en ti? ¿No? Estos son unos Bien, ejemplos clásicos hay de internet. dos libros, sí, sí, sí. Hay dos libros que, sí, sí, claro. Hay dos libros que al inicio, cuando empecé en este tema de los datos, leí y me parecieron bastante interesantes. Hay uno que es de O'Reilly, que es los fundamentos de Spark, para entender cómo trabaja Spark, ¿no? Cómo maneja el tema de la computación distribuida, cómo maneja el tema de los clusters, porque es muy importante un data engineer que conozca, como les dije al inicio, no solo la plataforma, sino saber por dentro cómo ejecuta los procesos para el momento de desarrollar un ETL, saber qué es lo más óptimo que nosotros deberíamos desarrollar. Eso es algo fundamental dentro del Big Data. Tratar de optimizar cualquier proceso que hagamos, tratar de utilizar la menor cantidad de recursos y tratar de que se haga en el menor tiempo posible. Porque nosotros vamos a trabajar con gigas o terabytes de datos y con billones de registros, no millones, ya estamos hablando de billones de registros que tenemos que procesar. Como les dije, la nube no es un recurso ilimitado, es un recurso que al final, fin de mes hay que pagar una factura y tratemos de siempre optimizar. Entonces, el primer libro era de O'Reilly, era Fundamentos de Spark, y el otro libro era Introducción a Databricks. Yo los voy a buscar los títulos exactos, pero este segundo libro me ayudó también a entender cómo se implementa o cómo interactúa Spark con Databricks y todos estos componentes que maneja Databricks, cómo trabajan al interno. ¿Para qué? Para que luego cuando se haga un proceso de ETL, ya más o menos pueda saber cómo es que funciona al interno cuando yo ejecuto un proceso de ETL y poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, esos dos libros son los que yo recomendaría, eh, ya que Databricks hoy en día está creciendo mucho y como en algún momento, por ejemplo, sí, ese de ahí es, el que tú estás mostrando en pantalla. Ese lo recuerdo por la figura esta, no sé si es una anguila, algo parecido, pero ese libro se lo recomiendo, que es Sí. bastante bueno. Es muy famoso por sus portadas. Sí, 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 claro que sí. Entonces, esos dos libros yo les recomendaría y además, como les digo, revisen siempre la documentación oficial. Delta Lake, por ser del Apache Foundation, tiene una página donde está toda la documentación. Azure me gusta mucho la documentación que tiene y la tiene en español y en inglés. Entonces, todo lo que está implementado en Databricks lo pueden encontrar dentro de los documentos que ofrece Azure. El tema de tablas Delta, de Databricks, de arquitectura Lakehouse, está dentro de la documentación de Microsoft. Entonces, por ahí lo pueden revisar. Tercero, Microsoft para todas las certificaciones también ofrece documentación que pueden revisar en su página.
revisen. Así, quizás no estén interesados en certificarse en esto, revisen. Esos serían los libros y la documentación que yo recomendaría. Genial. Gracias, Luis. Continuamos con la siguiente ronda. ¿Qué errores no debes cometer o, bueno, has cometido, Luis? Sí, uno de los errores que he cometido y que liderando ya un equipo de engineers es asumir ciertas cosas y no preguntar al detalle cómo debería estar, por ejemplo, cierta data, ¿no? A veces nosotros asumimos que cierto campo o cierto proceso de TL debería ser así, porque quizás en algún momento ya lo hemos hecho así, pero como les digo, los datos sirven para tomar decisiones y muchas veces si no presentamos un dato de manera correcta como se debería mostrar, la decisión no va a ser la correcta que se va a tomar. Entonces, siempre por favor pregunten, no asuman. Si tienen alguna duda, pregunten a la persona sobre el proceso que van a desarrollar para que al momento que se puedan disponibilizar estos datos, se tome la mejor decisión. Otro error que cometí al inicio es no ir a la documentación oficial que me presentaba las tecnologías, ¿no? A veces cuando estaba desarrollando algún proceso y no me salía, me iba a foros. Si bien es cierto, los foros ayudan, pero yo creo que ayudan más cuando se trata de algún error más que de alguna implementación. Si nosotros queremos saber exactamente cómo funciona cierto componente, es ir a la documentación de esa tecnología o al foro que tenga esa, y ahí vas a poder encontrar las respuestas más técnicas, porque a veces en algún foro que estamos buscando cómo se implementa algo, esas personas lo han hecho de esa manera porque lo necesitaban de esa manera, pero no siempre nosotros lo debemos implementar igual. Por eso debemos siempre, como le digo, revisar la documentación para saber cómo debemos implementar el proceso para lo que nosotros necesitemos implementar. Entonces, eso es fundamental. Y otro error es no aprender inglés a tiempo. El inglés para esto es básico, fundamental. Si ustedes hoy día al menos no pueden leer un paper en inglés, preocúpense y inscríbanse en algún curso, practiquen, porque el inglés es bastante fundamental para todas las carreras de tecnología, ¿no? Y créanme que al igual que alguna certificación, a veces el inglés pues nos va a permitir abrir puertas en el mercado extranjero. Sí, esos serían los 3 errores. Genial, muchas gracias, Luis. Continuamos con la ronda de rangos salariales, ¿sí? Según tu expertise, Luis, ¿no? ¿Cuáles son esos rangos que hay en el mercado para este rol? Sí, tenemos 3 perfiles, ¿no? Junior, semi-senior y senior para los data engineers. Entonces, los junior son personas que recién quizás han terminado la universidad o han terminado en el instituto, o han terminado algún programa y se están insertando al mercado laboral para ser data engineers. Entonces, los rangos salariales van a ir para un junior, ¿no? Más o menos están entre 3.500 y 2.500, 3.000 soles para un junior, ¿no? Esto, considerando a alguien que, por ejemplo, ha visto quizás por ahí algún proyecto o conoce sobre Python, conoce sobre Scala, tiene quizás alguna certificación del Fundamental, del Data Engineer o ha llevado algún programa para ser Data Engineer. Entonces, más o menos ese es el rango que manejan las distintas empresas. ¿Y por qué se los digo así 1.500 y 3.000? Porque puede ser que, por ejemplo, un junior en un banco entre ganando 2.500 o 3.000, de acuerdo a su expertise, pero quizás una caja que es un poco más pequeña no te va a pagar
2.500 o 3.000, te estará pagando 1.500, 1.800 para que pueda empezar un data engineer. Alguien, ese es más o menos el rango, ¿no? 1.500 a 3.000 soles para un perfil junior. Ahora, un perfil semi-senior ya vas a estar entre los 3.000 y 6.000 soles. Aquí sí te van a pedir ya que conozcas un lenguaje que les he mencionado, sea Python, sea Scala, que conozcas alguna nube, que tengas alguna certificación de fundamentals y que ya hayas tenido experiencia en proyectos de Big Data, más o menos que ya hayas tenido un año, entre 3 años de experiencia como Data Engineer. Y de acuerdo a eso es que va el rango entre 3.000 a 6.000. Y también depende de la empresa. Si es un banco, mayormente está entre los 5, entre los 4.500 y 6.000. Ese es el rango para un semi-senior. Y ya un senior, pues es alguien que ya ha pasado por algunos años en trabajando en proyectos de Big Data, mayormente es de 4 años a más, y el rango pues está entre los 6.000 y 10.000 más o menos. Ese es el rango de un data engineer senior, el cual ya debe tener el conocimiento sólido en una plataforma, en una nube, ¿no? Ya debe conocer eh, casi en haber trabajado con una arquitectura en específico, ¿no? Como les comento, alguien que ya ha trabajado, por ejemplo, con arquitecturas Lighthouse o que ha trabajado con arquitecturas que antes se trabajaban en on-premise. Y mayormente estos perfiles senior van a ser, puede ser un líder técnico de data o un chapter de data engineers, ¿no? Este perfil senior básicamente buscan a alguien que ya haya tenido proyectos técnicos para poder liderar un equipo, ¿no? Y por eso también un poco el rango. Si bien es cierto, hay algunas empresas que acá sí van a desarrollar, pero los bancos mayormente contratan el perfil senior para hacer un chapter o para ser un líder técnico. Y esos serían los rangos. Ahora, si ustedes saben inglés, aquí la cosa cambia. Lo que les he comentado es en el mercado peruano y es en soles. Lo que yo he podido ver de estos tres perfiles, si tú conoces inglés para una empresa del extranjero, más o menos son los mismos rangos, pero en dólares, ¿no? Un perfil junior estaría entre los 1.000, entre los 500 y $1.200 más o menos, o $1.500, dependiendo. Aquí sí depende de las certificaciones que haya tenido y las tecnologías que haya trabajado, ¿no? Un semi-senior va entre los $1.500 y los $3.000, ¿no? Y un perfil senior sí va entre los 3.000 y 6.000, $7.000, dependiendo del seniority, ¿no? Entonces, por eso le digo, es muy importante el inglés y con las tecnologías que se están trabajando hoy en la actualidad, pues ustedes podrían duplicar su salario, ¿no? Esos serían los rangos que he podido ver en el mercado. Genial, gracias Luis. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el proceso de contratación, ¿no? usual que has visto en el mercado, Luis, ¿no? Eh, y pues, ¿qué influye al final, ya sea que entreviste el team leader, ¿no? Para que pues contraten al ingeniero de datos como tal. Sí, a ver, los bancos o las grandes empresas, ¿cuál es el flujo que hacen de contratación? Primero, el equipo en el cual necesita un data engineer indica, ¿no? Quiero una persona que, por ejemplo, nosotros en Yape y los bancos contratan, hay pocos perfiles de junior, más hay de semi-senior y advanced, pero también para algunos proyectos en específico contratan junior, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso? Nosotros, por ejemplo, pedimos para Yape entre 1 año y medio a 2 años y medio de experiencia, que conozcan alguna nube, que hayan trabajado en proyectos de Big Data, deseable que conozcan Databricks porque es la plataforma que utilizamos en toda la corporación Credit Corp, que hayan trabajado con Spark, por ejemplo, que conozcan algún lenguaje de programación como Python o Scala,
Si han trabajado con alguna herramienta de Big Data en on-premise, también es bastante valorada como Hadoop. O sea, las personas que conocen Hadoop no quiere decir que no van a conseguir trabajo. No, sí, es bastante importante que tengan ese know-how porque el cambio en Spark no es que sea totalmente distinto, ¿no? Entonces, esas son las características que nosotros buscamos o las habilidades técnicas que nosotros buscamos en un data engineer, que conozca Python, Scala, que conozca de una nube, de preferencia si es Azure, que haya trabajado con herramientas de integración continua, como por ejemplo Jenkins, con algún repositorio de datos como Bitbucket o GitHub, eh, con alguna herramienta de gestión como Jira o Trello, y que haya trabajado en un entorno de metodologías ágiles, ¿no? Porque nosotros trabajamos con metodologías ágiles. Entonces nosotros pasamos esos requerimientos y lo que hace esta empresa es sacar la publicación en LinkedIn. Las personas que cumplen con estas características, pues pasan por un filtro que ya tiene establecido BCP y luego a nosotros nos presentan una terna. En esta terna de personas, básicamente te puede entrevistar el arquitecto de datos el team, o el team leader, ¿no? Y como ya te ha filtrado toda la parte técnica, igual van a haber por ahí algunas preguntas para ver cuál sería la decisión que tú tomas ante algún proceso de ETL. Por ejemplo, te dicen, tienes un proceso de ETL que va a cargar 1 billón de registros. ¿Cuál es la consideración que tú tendrías para que este proceso de ETL sea óptimo, tenga la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, es la pregunta, si bien es cierto, es bastante abierta, queremos ver cuáles son los criterios que tienen los data engineers para elaborar un proceso de ETL. Entonces, eso es ya en la entrevista con el arquitecto de datos o con el team leader de datos. Y luego evaluamos las habilidades blandas, que para nosotros es bastante importante, ¿no? Como te dije, la parte técnica la puedes aprender, las partes de habilidades blandas, no te las. Entonces, evaluamos el trabajo en equipo, el tema de la comunicación, el tema de que la persona sea proactiva y ya complementamos con todo lo técnico que pueda tener esta persona. Entonces, las dos cosas son importantes, que tenga la base técnica y que tenga la parte de habilidades blandas. Genial, gracias Luis. Vamos a ir ya cerrando un poco las preguntas, ¿sí? Nos quedan solamente dos y ya con eso pues culminamos, ¿sí? La siguiente, así de manera breve, Luis, ¿podrías comentarnos las herramientas, ¿no? que más sueles usar en tu día a día, ¿no? Y que también las que aspiras de pronto tal vez a empezar a trabajar. Claro que sí. De cajón, la que nosotros utilizamos y que yo utilizo casi en todo el día es Databricks. Databricks es una herramienta que te permite crear dashboards, no tan personalizados como Power BI, pero a partir de las tablas que tú vas implementando en estas zonas, te permite crear dashboards, te permite generar procesos ETLs, te permite generar workflows para ver cómo se desarrollan estos procesos ETLs. Spark, que es otra de las tecnologías que también utilizamos. Es muy importante saber qué librerías de Spark nosotros podemos utilizar para hacer más eficientes nuestros procesos ETLs. También, yo no tanto, pero hay algunos usuarios que utilizan las herramientas de Power BI porque se conectan a nuestro Data Lake y pueden generar ciertos dashboards. Azure como nube y hay una herramienta que si bien es cierto no le he mencionado mucho, pero que sí hacemos bastante uso de ella es Data Factory. Data Factory, al igual que Databricks, es una herramienta que te va a poder permitir también crear procesos ETLs sin generar código. Entonces, esta herramienta es también bastante versátil y te permite conectarse a una base de datos SQL, Postgres, hacia on-premise, hacia otra nube incluso. Entonces,
Ahí también si pueden revisar la información de Data Factory, es bastante bueno y la documentación está pues en la página de Microsoft, ¿no? Y la pueden tener en español. Luego, nosotros no utilizamos un IDE porque, como les comenté, nosotros trabajamos directamente en notebooks en Databricks, aunque también te permite Databricks poder trabajar no como notebooks, sino como código, como si estuviéramos desarrollando el código para algún proyecto. También te permite y generar finalmente un YAR y este YAR ejecutarlo en un clúster en Databricks, ¿no? También se puede hacer eso, pero nosotros preferimos trabajarlo en notebooks, que es más práctico. Justo ahí Javier está compartiendo. Hay una página que es Community Databricks. Ahí Databricks lo que les va a ofrecer es un clúster que ustedes pueden encenderlo, este clúster, y pueden hacer sus primeras pruebas. Por ejemplo, hay una parte de compute. Es algo que nosotros en Databricks, para ejecutar cualquier proceso, necesitamos crear un clúster. Este clúster es el cómputo que Databricks utiliza para poder ejecutar su proceso ETL. En este clúster podemos instalar librerías, podemos configurar el tema de accesos. Entonces, el clúster en Databricks básicamente es una máquina virtual para poder ejecutar estos procesos. Como Databricks trabaja con Spark, esto trabaja en base a computación distribuida, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un query que vamos a hacer un select a una tabla que tiene 1.000.000 de registros, lo que hace Spark es dividir esa gran tarea en pedacitos, ¿no? Y cada pedacito se le entrega a un proceso dentro de Spark y él se va a encargar de resolver ese pedacito del query y devolver una respuesta. Entonces, lo que hace luego Spark es junta todos estos pedacitos y te devuelve el resultado de este query. En el libro que Javier mostró hace un momento, que es los fundamentos de Spark, ahí les va a explicar a detalle cómo es que Spark maneja la computación distribuida. Y en el otro libro de Databricks les va a indicar cómo Databricks trabaja con Spark para poder gestionar estos clústeres que estamos creando y poder distribuir los procesos. Entonces, esta herramienta Databricks está disponible en las 3 nubes y esta es la interfaz con la que ustedes van a trabajar. Este, por ejemplo, es un notebook y de esa manera nosotros desarrollamos los procesos ETLs, ¿no? Colocamos una sentencia o colocamos todo el código que vamos a necesitar para nuestro proceso ETL. Así es. Eso es un ejemplo básico, solamente que aquí está demorando en la creación de clúster como tal. Pero vale, sigamos. Listo. Ya para ir cerrando, Luis, ¿no? Muchos también nos consultan, pues, ¿cómo debo armar mi proyecto, no, mi portafolio de proyectos, ¿no? Soy estudiante, estoy terminando la universidad o por orden ya vengo trabajando en el rubro de tecnología y quiero iniciar en el mundo de la ingeniería de datos, ¿no? Pues obviamente en una empresa no me va a contratar sin experiencia, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito ahí cómo sería nuestra creación de portafolios, ya sean académicos o incluso días pasados nos decía un chico, ¿no? Que empezó a pedir a sus amigos eh, tipo consultoría gratuita, ¿no? Para que pues eso sume a su CV, ¿no? Armar ahí sus proyectos en ingeniería de datos como tal, ¿no? Coméntanos, Luis. Claro que sí. De hecho, hoy en día tenemos bastantes recursos disponibles con los cuales nosotros podemos formar nuestro portafolio. Y aquí yo veo 2 opciones. Una, utilizar Databricks Community. ¿Por qué? Porque ahí ya van a tener directamente cuadernos de trabajo donde podrían ir haciendo proyectos. Por ejemplo, yo en un inicio utilicé Databricks Community, me conecté al API de Twitter y desde un notebook hice un pequeño notebook para obtener los hashtags que tiene Twitter, ¿no? Ahí te van a pedir ciertas credenciales de tu usuario, por ejemplo, para que te puedas conectar y establecer para establecer la conexión y para poder hacer tu proyecto. Entonces, podrías utilizar Databricks Community
Acá puedes crear proyectos. Por ejemplo, el otro proyecto que yo les comentaba al inicio era para el tema de ver estadísticas de fútbol. Hoy en día podemos conseguir varias APIs gratuitas que nos dan estadísticas de fútbol y podríamos desarrollar un proceso ETL que se conecte a estas APIs, porque Databricks puede conectarse a algún API y generar un proceso ETL, generar un dashboard. Entonces, cuando alguien o si nos solicitan un portafolio, nosotros poderle mostrar esta parte de Databricks, donde hemos desarrollado un proyecto ETL, donde hemos desarrollado un dashboard, incluso podríamos trabajar modelos de Machine Learning, que es algo que también estuve viendo y se puede hacer dentro de Databricks. Imagínate que tú quieres calcular la probabilidad de una apuesta, porque yo estaba muy interesado en saber cómo funcionaban las apuestas de fútbol y por ahí encontré un modelo en Python que me permitía eh, poder sacar la probabilidad en base a los partidos anteriores que si podía ganar o no. Entonces, todas estas cosas como está mostrando Javier se pueden hacer dentro de Databricks. Y lo otro que podemos hacer es crearnos una cuenta en GitHub y todos los procesos que desarrollemos, por ejemplo, utilizando Python o utilizando Scala, nos creamos creamos estos repositorios de los procesos ETL y los subimos a GitHub y mostramos cómo funciona. Por ejemplo, podríamos desarrollar una librería, no sé, para limpieza de datos, que tú le pases un Excel y esta librería pueda indicarte cuántos, de este archivo en Excel, te podría decir cuántos valores son nulos, cuántos están duplicados. Entonces, al momento que tú vas a una entrevista y te preguntan si has trabajado en alguna empresa, tú les puedes decir, no, formalmente no he trabajado, pero este es el portafolio que yo tengo. Por ejemplo, tengo una librería en GitHub que algunas personas las están utilizando para el tema de limpieza de un archivo Excel o, por ejemplo, para establecer reglas de calidad de algún archivo, ¿no? En el cual tu librería, como te digo, recibe este archivo y haga el tema de limpieza de datos, de ver cuántos duplicados hay y todo eso. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con Python, utilizando la librería de pandas que tiene. Python para el tema de datos tiene varias librerías y para Machine Learning tiene muchísimos más. Entonces, podemos establecer un portafolio utilizando estas herramientas que hoy en día tenemos de manera gratuita, ¿no? Databricks Community y GitHub. Y otra recomendación es que Azure ofrece $200 cuando tú te creas tu cuenta. Entonces, también podríamos utilizar esta cuenta y implementar, por ejemplo, una base de datos en Cosmos, que para cierto uso te lo da gratuito. Podríamos implementar una base de datos SQL y generar un pipeline con Data Factory o Databricks y también poder mostrarlo. Entonces, las herramientas están, aprovechémosla porque hoy en día pues hay bastantes herramientas gratuitas. Eso sería. Genial, muchas gracias, Luis. Como se habrán dado cuenta, estimado público, ¿no? Hay herramientas gratuitas, hay formas de poder probar los servicios. De hecho, Amazon también tiene su free tier y pues Google también tiene como tal, ¿no? Ya depende, como decía Luis, qué nube pues nos vamos a orientar y especializar como tal, ¿no? Eh, Esa sería la última consulta de esta orientación vocacional, Luis. Muchas gracias por tus consejos, por tus menciones, ¿no? Acerca de cómo, pues, especializarnos en esta profesión como tal, ¿sí? Como bien lo de mencionaba Luis, es una profesión muy demandada en el mercado local como también internacional, ¿no? Muchas empresas, startups buscan estos perfiles porque justamente, ¿no? Al tener muchos datos, pues se necesitan muchos roles para trabajar de forma conjunta, ¿no? Así que, estimado público, tenemos los grupos en WhatsApp. Habíamos mencionado que pues estos grupos van a servir para que ustedes puedan seguir formándose y pues apoyarse unos a otros, ¿sí? Algunas últimas palabras, Luis.
Hola. Sí, sí. ¿Algunas últimas palabras, Luis, para ya ir despidiéndonos? Sí, sí, sí. No, agradecer a Javier y a todas las personas que están acá por darse el tiempo. Es muy importante siempre que participen de este tipo de foros, que las personas lo preparan, en este caso como Javier, con mucho esfuerzo y nosotros también con mucho entusiasmo de poder compartirles qué es lo que hoy en día están solicitando en el mercado laboral, qué herramientas están trabajando para que ustedes puedan ir testeando estas herramientas y estén preparados para lo que el mercado laboral está demandando hoy en día. Como les dije, dos recomendaciones. Eh, Denle un check a las herramientas que hemos visto hoy en día y el tema del inglés. Eso es fundamental, ¿no, chicos? Y nada, agradecer por esta hora, un poco más de una hora que hemos estado. Gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto. Genial, muchas gracias Luis, muchas gracias a todo el público presente. Por chat estamos dejando los links de los grupos y si por algo desean algún asesoramiento también, nosotros todas las semanas hacemos asesorías para que pues sigan entendiendo cómo formarse como analista de datos, científicos, arquitectos e ingenieros de datos como tal. ¿Sí? El día de mañana tenemos también otra orientación vocacional, tenemos de Business Intelligence, así que pues tenemos ahí buenos invitados, van a estar de diferentes rubros, así que mañana culminamos justamente con esta serie de orientaciones vocacionales y pues vamos a continuar más todavía, ¿no? Porque pues llegar a todas las personas de Perú y Latinoamérica, que es el público que venimos trabajando, ¿no? Pues es una tarea ardua. Así que muchas gracias Luis, muchas gracias público estimado. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Hasta luego.